Bien, perfecto. Bueno, hoy nos acompaña Leonardo Alarcón de la Universidad Nacional del Sur y nos va a hablar sobre funciones de Ibusa-Todorov. Cuando quieras, Leonardo. Bueno, gracias Cristian. Bueno, gracias a Cristian por la invitación. Bien, lo que voy a hablar hoy es de las funciones, del valor de las funciones usatoriales en los módulos ortogonales a su resolución. Esto es parte de mi tesis doctoral, que aún no defendí, pero que bueno, ya está lista, bajo la dirección de Marcelo Lancilota y de María Andrea Tica, de la Universidad del Sur. Bien, entonces, bien. La charla se va a dividir en tres partes esencialmente. La primera parte donde voy a hablar de las funciones de Usa-Todorov, las voy a definir y bueno, además voy a contar algunas de las propiedades principales. La segunda parte voy a hablar de los módulos ortogonales a su resolución, que este es un concepto nuevo que hemos introducido nosotros, y bueno, además de definirlo vamos a dar algunas propiedades también. Y por último vamos a finalizar la charla calculando el valor de las funciones de Usa-Todorov en los módulos ortogonales a su resolución. ¿Está bien? Bien, comencemos con un poquito de historia. En la teoría de representación de álgebra hay una conjetura que lleva más de 60 años, más o menos se cumple 60 años este año, que fue planteada por Bass y se preguntó si la dimensión finitista de una álgebra era finita. ¿Está bien? Una dimensión finitista es la dimensión proyectiva de todos los módulos que tienen dimensión proyectiva de los módulos finitamente generados. ¿Bien? Bien. Entonces, en 2005, Usa y Todorov introdujeron las funciones de Usa-Todorov para probar la conjetura finitista en un caso en particular. ¿Está bien? Bueno, ahí se comenzó a estudiar las funciones phi y Usa-Todorov, y bueno, como tienen relación con diversas áreas de representaciones de álgebra y con ideas homológicas que han ganado importancia y en sí mismos son temas de investigación, ¿no? Por ejemplo, Ward y Lancilota en el 2013 demostraron que un anillo artiniano a derecha es autoinyectivo si solamente si el valor de las funciones en todo módulo es igual a 0. Además, en el 2014, Fernández, Lancilota y Mendoza caracterizaron la phi-dimensión de una álgebra en función de los funtores Tor y X. La phi-dimensión es una dimensión que surge a partir de las funciones, que es simplemente tomar el supremo sobre todos los valores que toma la función phi, ¿no? Y bueno, además demostraron que la finitud de la phi-dimensión es invariante por equivalencia derivada. Bueno, un poco de notación. Lambda para mí va a ser siempre una álgebra de Artin, y mod lambda la categoría de los lambda módulos finitamente generados. Como siempre, omega a la n de un módulo notará la enésima sisigia, esto es decir, el enésimo núcleo en una representación proyectiva del módulo. K0 va a ser el grupo abeliano libre generado por los símbolos de esta forma, o sea, cochete M, cochete, donde M es un lambda módulo. Cociente, las relaciones A menos B menos C, si A es isomorfa a la suma directa de B más C, y los símbolos de P, donde P es un proyectivo, ¿no? Bien, notemos que la sisigia se comporta bien con respecto a estas relaciones, es decir, cuando calculo la sisigia de una suma directa, eso lo que vamos a hacer es calcular la sisigia de cada uno de los módulos y después obtengo la sisigia de la suma directa, y también la sisigia de un proyectivo es 0, ¿no? Por lo tanto, tenemos inducida una función desde este módulo libre en sí mismo, un morfismo de grupo, que simplemente a un símbolo, como le calculo su sisigia volt, le voy a calcular la sisigia del módulo y tomo el símbolo, ¿no? O la clase de este módulo. Bien, una última anotación con corchetes, paréntesis angulados ADM, vamos a anotar el subgrupo libre de K de 0 generado por todos los sumandos directos de M. Bien, bueno, ahora sí pasemos a las definiciones de la función de Usa-Todorov. Entonces, para un módulo lambda finitamente generado, podemos considerar esta volt restringida al omega m de ADM, ¿no? Y la podemos considerar que va a la imagen. ¿Está bien? Como ADM tiene rango finito, ¿por qué tiene rango finito? Porque M es finitamente generado, y va a su imagen también va a tener rango finito, y va a ser menor o igual que el rango de ADM. Y esto en todos los niveles de las sisigias, ¿no? Por lo tanto, tenemos una sucesión de números naturales decreciente de los rangos, ¿no? El rango de ADM es mayor o igual que el rango del omega de M, y así sucesivamente.
Y como es una sucesión de crecientes números naturales, bueno, en un momento se va a estancar, ¿no? Por el principio de buena ordenación de los números naturales, así que ese momento se nota con phi de m, y nos define la primera función de Usatodorov que va de mod lambda en los naturales unido en cero. También se suele llamar función phi de Usatodorov. Bien, una pequeña observación es que este primer momento en el que la cisigia se estabiliza, sucede que es el primer momento en el que la omega volt, desde omega phi de m más todo ese omega que va a la imagen de eso, ¿no? Es un isomorfismo. Y como ya dijimos, esto va a la imagen, siempre sucede que es epimorfismo. Entonces, en realidad, esto va a ser isomorfismo si solamente si es un monomorfismo para todo natural, ¿no? En el primer momento se convierte en monomorfismo y después se mantiene un monomorfismo. Una observación que después no va a ser útil, por eso la digo ahora. Bien, pasemos a definir la función psi de Usatodorov. Entonces, para todo el lambda módulo se define la función psi de mod lambda en los números naturales unidos en cero, como, bien, calculo la función phi en el módulo y le sumo el máximo de las dimensiones proyectivas en el momento de los módulos de dimensión proyectiva finita en el momento en que se alcanzó la phi, ¿no? Tomo los sumandos directos de la cisigia phi de m, ¿no? En el momento en el que el rango se estabiliza y calculo ese máximo. Entonces, esta es la segunda función de Usatodorov, o función psi de Usatodorov. Bien, veamos algún ejemplo. Vamos a considerar este KK y el álgebra de radical cuadrado cero, es decir, el álgebra de camino cociente el ideal generado por las flechas al cuadrado. Vamos a tomar el módulo S3, suma directa S4. Bueno, vamos a calcular entonces la función, el valor de la función phi. ¿Se ve? No me está escribiendo esto. Ahí está. Vamos a calcular phi de m y psi de m. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es calcular el rango de ab de m. Así que busquemos ab de m. Ab de m es el grupo abeliano libre generado por los sumandos directos de m, ¿no? Por las clases en realidad está. Entonces es el grupo abeliano libre generado por S3 y S4. Es decir, el rango de ab de m es 2. ¿Está bien? Bien, entonces para calcular las omegas, lo que vamos a hacer, las omegas de ab de m, vamos a calcular entonces una resolución proyectiva minimal de m, o una resolución proyectiva, en principio no por ciento minimal, pero bueno, va a ser minimal. Entonces podemos representar los módulos proyectivos indescomponibles usando la serie radical. O sea, el proyectivo 1 es simplemente el simple 1, el proyectivo 2 va a ser el simple 2 y del 2 puede ir al 1, el proyectivo 3 del 3 al 2, proyectivo 4 del 4 al 3 y el proyectivo, perdón, simple, por ir rápido me lo como, del 4 puede ir al 3 y puede ir al 5, así que este es el proyectivo 2, 5, no 5, ¿no? Y por último el proyectivo 5, el 5 puede ir a 4. Bien, entonces calculemos la resolución proyectiva de S3 suma directa S4. 4 va al 3 aquí donde está 2. A ver, sí puede ser. Gracias, sí va al 3. Iba a meter la pata por todos lados. Gracias. Bien, entonces sigamos. Entonces cubrimos el simple 4 con el proyectivo 4 y el simple 3 con el proyectivo 3. ¿Qué nos queda en la cisigia? Bueno, cuando cubrimos el simple 4, estamos cubriendo con esto y nos va a quedar 3 más 5. Así que nos queda el simple 3 más el simple 5 en la primera cisigia. Y lo pongo como paréntesis porque justamente la primera cisigia del simple 4 y nada más, ¿no? Entonces lo separo de la otra. Y cuando cubra el simple 3, con el proyectivo 3 me va a quedar el simple 2 en la cisigia. Bien, continuemos entonces. Ahora, proyectivo 5 más proyectivo 3, el proyectivo 2. Y bueno, cuando cubrimos el 5 nos queda 4, lo pongo entre paréntesis. Cuando cubrimos el 3 nuevamente me va a quedar 5 más 3. Y cuando cubramos el 2, esto es un 2 aunque no parezca, nos va a quedar el simple 1. Bien, digamos, lo voy a hacer una vez más. Entonces, cubro P4, cubro simple 4, cubro simple 5 y el simple 3, ¿no? Y por último, simple 1.
Bueno, acá tenemos 5 más 3. Cuando cubro el... Acá, no me equivoco, ¿no? No, no. Entonces cuando cubro este con 5 más, ya, el 4, y cuando cubro el 3, el 2. Bien. Pero cuando cubro el simple 1 como simple 1 proyectivo, va a quedar 0. Y bueno, y esto sigue. ¿Está bien? Bien. Bueno, sigamos entonces. Entonces ahora sí vamos a calcular el omega de ABM, que en definitiva es calcular el omega de el simple 3, omega del símbolo simple 4, que esto, por definición, como dijimos que definíamos el omega volt, porque bueno, acá estamos trabajando el omega volt, no lo hago con volt porque voy a hacer un desastre. Así que bueno, esto es calcular el omega del simple 3, y calcular, tomar la clase, y el omega del simple 4, y tomar la clase, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la clase del simple 2 y la clase del simple 3 más el simple 5. Como estos dos son linealmente independientes, lo que tenemos es que el rango del omega de m es 2 de nuevo, ¿no? Bien, entonces aquí no ha bajado el rango. Sigamos, calculemos una vez más. Omega cuadrado de ABM. Directamente esto es entonces generado por la cisigia cuadrada del simple 3 y la cisigia cuadrada de la segunda cisigia de simple 4, ¿no? Bien, y esto que nos queda entonces, nos queda el omega cuadrado de simple 3, nos queda el simple 1, y del otro lado nos queda el simple 3 más simple 5 más simple 4. Bien, como el simple 1 es proyectivo, entonces este es 0. Por lo tanto, esto está generado simplemente por este, ¿no? Por ese 3 más ese 5 más ese 4. Y el rango entonces de omega cuadrado de ADM cayó y pasó a valer 1. La pregunta es, bueno, ¿puede volver a caer el rango? La respuesta a esto es que no, porque el simple 4, bueno, aparece acá, vuelve a aparecer acá, va a volver a aparecer en la siguiente, y así sucesivamente. O sea, simple 4 tiene dimensión proyectiva infinita, por lo tanto voy a tener infinitas cisigias y el rango no va a volver a caer. Así que el rango se va a mantener siempre 1, a partir de este momento. Así que podemos afirmar que el rango de la cisigia 2 más S de ADM va a ser siempre 1. Así que la phi de m es 2. Perdón, justamente el primer momento en el que el rango cae. Bien, calculemos la phi de m. La phi de m, recordemos que es el valor de la phi en m más el máximo de la dimensión es proyectiva de los módulos n, hay que n es sumando directo de omega, en este caso 2, ¿no? De m, porque es el valor de la phi. Y bueno, la dimensión proyectiva de n es finita. Así que bueno, la phi de m que nos queda entonces es 2 más el máximo de quién, entre quién. De las dimensiones proyectivas de, bueno, veamos la segunda cisigia está acá, así que bueno, dijimos el 4 no, porque tiene dimensión proyectiva infinita. El 5 creo que también tiene dimensión proyectiva infinita, sí, porque cada vez que cubra el 5 con el 4 aparece el 4 y después aparece nuevamente el 5 y se repite. Así que en definitiva es simplemente la de 3 y la del 1. La dimensión proyectiva de 3 y de 1 que son los dos que tienen dimensión proyectiva finita. La dimensión proyectiva de 3, acá no se ve, bueno sí, acá se ve, si vemos acá, estamos cubriendo acá, y la de 3 aparece el 2. Ah, me está faltando el 2S, ¿no? Perdón, acá un 2, no va 3. Entonces, la dimensión proyectiva de 2 y de 3 y de 1. Entonces, más fácil, porque la dimensión proyectiva del 2 es
1 porque su primer CIGIA me dio proyectivo. Así que esto es la dimensión proyectiva de 2, del simple 2, y dimensión proyectiva del simple 1, es decir, el máximo entre 1 y 0, ¿no? Así que psi de m es igual a 2 más 1 igual a 3. Bien, sigamos entonces. Bueno, las propiedades que voy a enunciar son las propiedades que probaron y usa Todorov en el paper en donde introdujeron las funciones. Y dice, la primera propiedad es que si la dimensión proyectiva de un módulo es finita, entonces la phi coincide con la dimensión proyectiva del módulo. ¿Esto por qué es? Porque, bueno, como dije, tengo una resolución proyectiva finita, porque tiene dimensión proyectiva, y en el momento en el que justamente la enésima CIGIA se hace proyectivo, entonces ahí cae el rango a 0 y va a seguir siempre 0 porque la dimensión proyectiva es finita, no tengo más proyectivos, ¿no?, que sigan en la resolución. Por lo tanto, cae de 0 y no, ya está, una vez que es 0 el rango va a ser 0 siempre. Así que, bueno, coincide justamente con la dimensión proyectiva de M en ese momento. Bien, si M es indescomponible y con dimensión proyectiva infinita, entonces la phi es 0, ¿no? Esto es un motivo muy parecido al anterior, porque si M es indescomponible, entonces el AB de M tiene un único generador, o sea, tiene rango 1. Y bueno, como tengo dimensión proyectiva infinita, tengo infinitas CIGIAs, así que siempre voy a tener rango 1 en las CIGIAs, en las CIGIAs del ADM, ¿no? Así que nunca cayó el rango en el principio y ya se quedó siempre 1. La phi de M es menor o igual que la phi de M más un módulo n. ¿Por qué? Porque, bueno, claramente el rango de ADM va a ser menor o igual que el rango de las DM sumado directo a cualquier otro módulo, porque eventualmente este módulo puede aportar algún indescomponible distinto, ¿no? Y phi de una suma finita del mismo módulo me va a dar la phi de M, porque el AB de M coincide con el AB de la suma finita del mismo módulo. Bien. Bueno, también probaron estas propiedades para la función psi. La propiedad de que si M tiene dimensión proyectiva finita, entonces la psi también coincide con su dimensión proyectiva. La psi de un módulo es menor o igual que la psi de un módulo suma directa a otro. La psi de la suma directa de un mismo módulo, un número finito de veces, es igual a la psi de M, del mismo módulo. Y si tomamos un módulo que sigue sumando directo de la CIGIA, de alguna CIGIA menor en el momento en el que se estabilizan los rangos, es decir, menor a la phi de M con dimensión proyectiva finita, entonces la dimensión proyectiva de este n más n es menor o igual que la psi. Y por último, ustedes demostraron también esta propiedad de que si tomamos una sucesión exacta corta con el módulo de la derecha de dimensión proyectiva finita, entonces la dimensión proyectiva de este módulo es menor que la psi de la suma directa de los otros dos más 1. Bien, bien. Para aclarar que esta propiedad no vale si en lugar de la psi ponemos la phi. Bien, veamos un ejemplo de esto. Entonces, el ejemplo es el siguiente: tomemos Q, este carcaj, y el álgebra de caminos cociente, el ideal, ahí lo puse con rojo para no confundirme, y bueno, vamos a componer como componemos funciones, así que A3, A1 es 0, A5, A2 es 0, A3, A5, 0, y A6, A4, y A cuadrado, ¿no? A6 cuadrado. El ideal generado por estas flechas. Bien, y consideremos esta sucesión exacta corta. El 3, el simple 3 incluido en el 1, 3, y esto en el 1, 0. Entonces, esta sucesión exacta corta cumple la propiedad de que la dimensión proyectiva del simple 1 no es menor o igual que la phi de 3 suma directa a 1, 3 más 1. Bien, veámoslo si quieren. Entonces, los proyectivos indescomponibles los vamos a representar igual que antes. El 1 puedo ir al 3 y puedo ir al 2, y del 3 no puedo ir al 2, pero sí puedo seguir hasta 4. Y del 1 puedo ir al 2, pero del 2 no puedo seguir porque tengo esta relación. El proyectivo 2 es, bueno, de 2 puedo ir a 4, y como no tengo esta relación, puedo volver a ir a 4, y no puedo ir más. Proyectivo 3, de 3 puedo ir a 2, y puedo ir a 4, y nada más. El proyectivo 4
es el 4, 4. Bien. Entonces, bien, calculemos la dimensión proyectiva del simple 1. Bueno, cubrimos el simple 1 con el proyectivo 1. Y tenemos entonces en la primera cisigia 3, 4 más 2. Entonces cubramos con el proyectivo 2 más el proyectivo 3. ¿Sí? Cuando cubro con el proyectivo 2 me aparece el 4, 4 en la primera cisigia. Y cuando cubro el proyectivo 3 me queda el 2 nada más. Bien, entonces cubrimos con el proyectivo 4 y el proyectivo 2. Cuando cubrimos el proyectivo 4 me queda 0. Y cuando cubrimos con el proyectivo 2 me aparece nuevamente el 4, 4. Así que esto va a terminar acá porque el 4, 4 es proyectivo. Así que la dimensión proyectiva del simple 1 es 1, 2, 3. ¿No? Tenemos el P0, el P1, el P2 y el P3. O bueno, yo cuento las cisigias, sí. Bien. Y ahora tenemos que calcular entonces la phi del 1 más 1, 3. Bueno, hagamos lo mismo, entonces 1 más 1, 3. Y directamente, esto, el add de este m tiene rango 2, ¿no? Porque tengo dos descomponibles sumando descomponibles. Así que el add de m tiene rango 2. Y bueno, veamos las cisigias que rango tiene. Bueno, cuando cubro el 1, 3 con el P1 me queda el 4 más 2. Esto es del primer sumando. Y cuando cubro el P1, perdón, esto... Sí, cubro el simple 1 con el P1, esto me queda 3, 4 más 2. Ah, perdón. Acá tengo un error. Es el 3, ¿no? No es el simple 1. Si no, no me iba a dar, me parecía raro. Digo, ¿qué pasa acá? Que quiero calcular es el 3 más el 1, 3, ¿no? Bien, entonces ahora creo que sí me va a dar. Recién me estaba preocupando porque no me estaba dando. Bueno, entonces cuando cubro el simple 3 con el proyectivo 3, ¿qué obtenemos de cisigia? El proyectivo 3 está por acá, el 2, 4. Así que acá el rango ya cae, porque el 2, 4 y el 4, 2 son el mismo, así que son linealmente dependientes. Por lo tanto, el omega de A de M es, el rango de omega de M acá ya es 1. Así que, y bueno, y va a ser siempre 1, ¿por qué? Porque cuando los dos tienen dimensión proyectiva infinita, bueno, creo que ambos tienen dimensión proyectiva infinita, pero en principio el simple 3 es fácil ver que tiene dimensión proyectiva infinita, porque me va a aparecer el 4, y cuando cubra el 4 con el proyectivo 4 me aparece el 4, y ahí se repite siempre el 4. Así que se ve inmediatamente que tiene dimensión proyectiva infinita, así que voy a tener infinitas cisigias. Así que omega 1 más t de A de m, o en este caso 1 más, no, dale por 1, 3 más 1, 3. Esto es 1 para todo t mayor o igual que 0. Así que, bueno, la phi entonces del 3 más 1, 3 es 1. Por lo tanto, como dije antes, no se cumple esta desigualdad porque este es 3, este es 1, más 1 es 2. Así que efectivamente esta desigualdad no se cumple si consideramos la función phi en lugar de la función psi. Bien. Entonces, pasemos a los módulos ortogonales de su resolución. Antes que nada, vamos a recordar lo que es un módulo Goldstein proyectivo. El módulo Goldstein proyectivo es un módulo para el cual existe una resolución proyectiva completa, en que G es el núcleo de alguno de los morfismos, y una resolución proyectiva completa, ¿qué es? Es una sucesión exacta, anotamos así, P, una sucesión exacta P-2, P-1, P0, P1, P2, sigue, de módulos proyectivos, tal que, bueno, acá pedimos que el G sea el núcleo del P0, pero en realidad todos los núcleos van a ser Goldstein proyectivo, y tal que al aplicar el funtor Hom y lambda, obtenemos una sucesión exacta. ¿Está bien? Entonces, esto es un módulo Goldstein proyectivo. Se define. Bien. ¿Y por qué recuerdo esta definición? Bueno, recuerdo esta definición porque, un poco para definir los módulos ortogonales de resolución, nos fijamos en una propiedad que cumplen estos módulos proyectivos, y es que las funciones phi y psi
en ellos vale 0. Esto lo demostraron Lancilota y Mata, no recuerdo bien el año del paper. Pero bueno, lo que probaron ellos, la propiedad que utilizaron para probar que efectivamente los módulos proyectivos tienen phi igual a 0 y psi igual a 0, es que la CICIG me define un funtor fiel y pleno desde el ortogonal álgebra izquierda estable en el ortogonal álgebra izquierda estable, donde el ortogonal álgebra es la familia de módulos que cumplen que el ex n de x con el álgebra es igual a 0 para todo n, mayor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, ellos nos probaron este funtor y utilizando esta propiedad demostraron entonces que en realidad un poquito más en general que todo módulo estable tiene valor phi igual a 0. Y justamente la propiedad, o lo que les permitió demostrar eso, es que el ex de x con cualquier módulo proyectivo me da 0, o sea, el ex de un módulo cualquier proyectivo con cualquier proyectivo es 0 para todo n mayor o igual que 1, ¿no? Bien, entonces lo que hicimos fue definir los módulos ortogonales a su resolución a partir de esto, pero no le vamos a pedir que sea ortogonal a todo el álgebra o a todos los módulos proyectivos, sino a algunos en particular. Entonces, definimos, dado un módulo X, en realidad notamos con P volt sub X, el conjunto de todos los lambda módulos proyectivos indescomponibles que aparecen en una resolución proyectiva minimal de X, que eventualmente podrían no ser todos los proyectivos del álgebra, ¿no? Y entonces definimos un módulo ortogonal a su resolución minimal, o simplemente ortogonal a su resolución, si el ex m de este módulo, con los proyectivos que aparecen en la resolución proyectiva minimal de x, es 0 para todo m mayor o igual que 1. Bien, bueno, los primeros ejemplos obviamente van a ser los algoritmos proyectivos, los módulos ortogonales al álgebra o módulos estables. Y esto en realidad vale un poquito más. En realidad lo que está valiendo en este caso es que la familia de los módulos logaritmos proyectivos están contenidas en la familia de los módulos ortogonales al álgebra y está contenida dentro de la familia de los ortogonales a su resolución. Bueno, en efecto, es bien inmediato de las definiciones, ¿no? Porque si m es logaritmo proyectivo es porque existe una resolución proyectiva de esta forma, tal que al aplicar el hom-lambda me da una solución exacta. Pero un módulo estable o ortogonal álgebra cumple una propiedad muy parecida. En lugar de tomar una solución exacta de los dos lados, digamos, que continúa para los lados, nos quedamos con una resolución proyectiva del módulo y al aplicar el hom con lambda obtenemos una solución exacta. Y los módulos ortogonales de su resolución cumplen más o menos la misma propiedad, pero ahora aplicamos el hom con P los proyectivos que aparecen en la resolución proyectiva minimal y se obtiene una solución exacta. Entonces, es bien evidente que está uno contenido adentro del otro, ¿no? Bien, y último ejemplo, consideremos este carcaj, el álgebra radical al cuadrado 0 y el módulo simple S4. Bien. Bien, entonces, lo que afirmo es que S4 es ortogonal a su resolución. ¿Qué tengo que probar para mostrar que S4 es ortogonal a su resolución? Que el ex n lambda de S4 con los proyectivos que aparecen en su resolución proyectiva minimal, X acá, es 0, ¿no? Para todo n mayor o igual que 1. S4. Le voy a poner M acá, porque me gustó el M. Me parece que la practiqué siempre con M y no me quiero equivocar. Entonces, bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es calcular quién es este conjunto, ¿no? El conjunto de los proyectivos que aparecen en la resolución proyectiva minimal de S4. Para eso, entonces, calculemos la resolución proyectiva minimal de S4. De nuevo, vamos a escribir los proyectivos usando la serie radical, proyectivos indescomponibles. Perdón, acá es 3. Voy a escribir un poquito más espacio, así no hago lío. 3, 4, y finalmente el proyectivo 4 es 4, 4. Bien. Entonces, si cubrimos el simple 4, lo hacemos con el proyectivo 4 y nos queda minimal. Y bueno, entonces, esto se ve que me queda el 4, proyectivo 4, 4, y se va a repetir de esta manera por siempre.
Y entonces, en particular, lo que tenemos que todas las sisigias del simple 4 es el simple 4, ¿no? Esta es una observación. N mayor o igual que 0, porque inclusive la sisigia 0, que es el módulo, es igual a S4. Bueno, entonces lo que tenemos que calcular es el x m de lambda de S4, sublambda de S4 con, bueno, ¿cuál es el P4, no? Porque no dije cuál es el P4. El P es el 4, digo. Es el conjunto simplemente formado por el proyectivo 4, porque es el único que aparece en su resolución proyectiva mínima. Entonces, ahora sí, hay que calcular el x m del simple 4 con el proyectivo 4. Bueno, ¿qué pasa si suponemos que esto es distinto de 0? Bueno, supongamos que es distinto de 0. Afirmo, y bueno, si quieren lo puedo escribir, pero la dimensión inyectiva de proyectivo 4 es 3. Quieren podemos usar la cuenta, pero créanme que es 3. Así que tiene dimensión inyectiva finita. Y bueno, ¿qué pasa si el x de S4 con P4 fuese distinto de 0 para algún m, ¿no? Mayor o igual que 1? Entonces, el x m más t lambda de S4 con el proyectivo 4 va a ser igual a isomorfo al x m lambda de la sisigia t de S4 con P4. Pero todas las sisigias ya dijimos, ya dijimos que todas las sisigias son igual al simple 4, así que esto es el x m lambda de simple 4 con P4, y supusimos que esto es distinto de 0, pero P4 tiene dimensión inyectiva finita, así que no puede ser para todo t mayor, para todo t mayor o igual que 0, esto es cierto, ¿está bien? Así que esto es un absurdo. Por lo tanto, el x m lambda de simple 4 con proyectivo 4 es igual a 0 para todo m mayor o igual que 1. ¿Está bien? Así que, por lo tanto, simple 4 es ortogonal a su resolución. Bien. Bueno, este es el ejemplo que tenía que mostrarles. Acá era lo mismo recién. Bueno, una de las propiedades que vamos a utilizar más adelante es que si X es un módulo ortogonal a su resolución no proyectivo, entonces tiene dimensión proyectiva infinita. ¿Esto cómo lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver porque si tuviese dimensión proyectiva finita, entonces, como dijimos, la enésima sisigia sería proyectivo, y esa sucesión exacta larga, esa extensión, no se va a partir, porque si se partiese, entonces la dimensión proyectiva sería anterior. ¿Está bien? Y entonces tenemos que el x n, en ese caso, no puede ser 0. ¿Está bien? Es distinto de 0 porque tenemos esa extensión que es nula. Bueno, todo sumando directo de un módulo ortogonal a su resolución es también ortogonal a su resolución. Eso sale inmediatamente de la aditividad del x y de las maneras que calculamos las resoluciones proyectivas minimales, ¿no? Que podemos calcular la resolución proyectiva minimal de cada módulo y luego sumarlas como complejos. Sale inmediatamente de esas cosas. Si X es no proyectivo ortogonal a su resolución, entonces todas sus sisigias también van a ser ortogonal a su resolución, por el mismo motivo, ¿no? El x, hacemos algún truquito como hicimos recién de decalage y se prueba que todos los x son igual a 0 también. Bueno. Bien, entonces, antes de pasar a calcular el valor de las funciones de Igusa-Todorov, vamos a demostrar que, en definitiva, me puedo quedar simplemente con calcular el valor de la phi, porque en un módulo ortogonal a su resolución, la phi y la phi coinciden. Esto sale inmediatamente, a ver, tenía algo en el chat, no sé si... esto sale inmediatamente de la definición, y de las propiedades que hemos enunciado recién para el módulo ortogonal a su resolución, porque la phi de m, en la phi de m suma el máximo de quién, de las dimensiones proyectivas de n, al que n es sumando directo de omega a la phi de m, con dimensión proyectiva de m finita. ¿Está bien? Bueno, en caso de que m tenga dimensión proyectiva finita, ya está, ¿no? Si ortogonal con dimensión proyectiva finita, ya está, porque ya dijimos en las propiedades que mostraron Igusa y Todorov que coincide todo con la dimensión proyectiva de m. Entonces, lo que me interesa es cuando m tiene dimensión proyectiva infinita. Pero si m tiene dimensión proyectiva infinita, dijimos recién que todas sus sisigias son ortogonales a su resolución. Entonces, este módulo es ortogonal a su resolución. A su resolución. Bien.
Y si tomamos un sumando directo entonces de este módulo, es ortogonal a su resolución también, porque también lo dijimos recién, ¿no? N es ortogonal a su resolución. Pero si además le pedimos a este módulo que tenga dimensión proyectiva finita, dijimos que todos los módulos ortogonales a su resolución que no son proyectivos, tienen dimensión proyectiva infinita. Entonces si le pedimos que tenga dimensión proyectiva finita, n es proyectivo. Y entonces este máximo es igual a 0. Por lo tanto, la fila así coincide. ¿Está bien? Bien, continuemos. Entonces, no sé cómo voy con el tiempo. Seguramente debo ir rápido, porque suelo acelerarme cada vez que lo hablo. Así que, bueno, seguramente vamos a terminar antes de lo pactado. Bien, continuamos. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el valor de la función de Uvsat-Todorov en los módulos ortogonales de resolución. Para eso vamos a probar un teorema muy parecido al que me probaron Lancelot y Mata, de que la omega me define un funtor filipeno, pero ahora en una nueva categoría. ¿Qué categoría? Bueno, vamos a considerar, dado un módulo ortogonal a su resolución, la categoría de Mol-Lambda, su categoría plena de Mol-Lambda, que queda determinada por tomar todos los sumandos directos de las cisigias de X y los proyectivos que aparecen en la resolución proyectiva minimal de X. ¿Está bien? Y vamos a considerar entonces la categoría estable por proyectivos que aparecen en la resolución proyectiva minimal de X. Esto es, bueno, la chi sub X barra va a ser los mismos objetos que la chi de X, la chi sub X, perdón. Y los morfismos en la categoría chi sub X barra van a ser los morfismos en la categoría chi sub X, cociente conjunto o ideal de los morfismos que factorizan por un proyectivo en la resolución proyectiva minimal de X. La composición va a ser la composición inducida por X. ¿Bien? Bien. Entonces, los siguientes temas van a ser útiles. Lo primero que probamos es que la chi sub X barra es una subcategoría plena de Mol-Lambda. Es decir, que si tomo un morfismo en chi sub X, y este morfismo es el morfismo nulo en chi sub X, entonces va a ser nulo si solamente si es nulo en Mol-Lambda estable. El segundo lema que nos interesa y que nos va a ser útil es que si tomo un módulo ortogonal a su resolución, y tomo M en la categoría esta que construimos recién, entonces el X de M con todos los proyectivos que aparecen en la categoría o en la resolución proyectiva minimal de X, es lo mismo, me da 0 los X, ¿está bien? Y esta propiedad va a ser muy útil más adelante para probar el teorema principal, en realidad ya casi ahora, ¿está bien? Entonces este teorema es en realidad una generalización de un caso particular, del caso para la primera cisigia de una proposición que enunciaron Laplace y Bridger, ¿no? Y dice que el funtor omega restringido a la categoría esta nueva que formamos, la categoría chi sub X barra, es funtor fiel y pleno. Bien, esto no lo voy a demostrar porque la demostración me llevaría un par de horas quizás, porque es bastante larga, bastante larga. No sé si un par de horas, pero sí bastante tiempo. Entonces, vamos a ver cuál es el punto clave. Mostrar que omega es un funtor en esa categoría son cuentas y sale bastante inmediatamente. Y el punto clave es demostrar que el omega, cuando vamos de home mn en home de omega m omega n, es biyectivo, ¿no? Que es fiel y pleno, justamente. Entonces, lo que vamos a hacer es definir el inverso de este omega. Es decir, que vamos a definir un morfismo que va... una función en realidad que vaya del conjunto de los morfismos de omega m, omega n en el conjunto de los morfismos de m en n. ¿Está bien? Entonces, vamos a considerar el siguiente diagrama, pero en realidad nos va a interesar estas sucesiones exactas cortas. Tomamos un módulo, su cubierta proyectiva y su omega, y nos dan las sucesiones exactas cortas, y hacemos lo mismo con el n. Y a partir de estas sucesiones exactas cortas podemos construir el siguiente diagrama. Lo que vamos a hacer es aplicar los home y unas sucesiones exactas largas y las vamos a ir pegando. ¿Está bien? Entonces, tenemos estas sucesiones exactas, este diagrama conmutativo y lo vamos a utilizar para definir la H. A ver, ¿cómo vamos a definir esta H? Entonces, lo que queremos hacer es tomar un morfismo que esté acá, un morfismo G que esté acá, y le queremos asignar un morfismo H, que es vaya de MN. Entonces, lo que hacemos es empezar a moverlo. Lo movemos, lo tenemos para I de N de G, y es lo único que podía hacer. Bueno, y también lo puedo llevar para acá, pero acá cae al 0 porque esto es exacto. Entonces, acá rindió fruto más o menos, vamos a ver. Pero una vez que lo tengo acá en el medio, lo puedo levantar. Lo puedo levantar un P. ¿Por qué lo puedo levantar un P? Porque este es 0. Este es el lema que dijimos utilizar, el segundo lema que enuncié.
porque M justamente es un módulo en chi de X, y P sub 0 de M es un proyectivo también en la categoría chi sub barra X, ¿no? Así que lo puedo levantar a este P, y cuando bajo este P a pi sub n de P y lo mande para acá, va a ir al 0. Por lo tanto, pi sub n vive en el núcleo de iota, por lo tanto vive en imagen de pi, así que también lo puedo levantar. Así que lo que vamos a hacer es definir la h en un G como este h que se construye de esta manera, ¿no? Bien, entonces claramente esto hice dos selecciones, ¿no? Entonces como hice dos selecciones, lo que hay que hacer ahora es probar que... a ver si puedo achicar esto. Bueno, espero poder achicarlo. Bueno, no achicando. Demasiado. Bueno, entonces se define la h de esta manera. Y como hicimos dos elecciones, lo primero que hay que hacer es que probar que esta h no depende de las elecciones, que está bien definida. Bueno, se hace eso y se prueba que efectivamente la h es la inversa del omega. Así que bueno, se probó que son uno inverso del otro y que omega es un Forter fiel y pleno. Entonces, bueno, ahora sí llegamos al teorema, y dice que si X es un módulo ortogonal a su resolución, entonces para todo módulo que está en esta chi sub X, la phi en M es igual a 0. Bien, vamos a ver si encontramos esta. Ya casi estamos terminando. Bien, entonces, consideremos X un módulo ortogonal a su resolución. Entonces tomemos, notemos de esta forma al subgrupo de K0, ese grupo abeliano libre, ¿no? Generado por los módulos indescomponibles que aparecen en X, en chi sub X, perdón, esto es chi sub X barra, y esto va a ser difícil, ¿no? Chi sub X barra. Entonces, lo que voy a hacer para probar que el omega, que la phi es 0 es simplemente ver que el omega volts es un isomorfismo siempre. Pero como dijimos, nos alcanza con ver que el omega volts es inyectivo. Entonces, probemos eso, que el omega volt es inyectivo. Entonces, tomemos x1, perdón, estoy escribiendo muy feo. Voy a tratar de arreglar esto. Entonces, esto es x sub barra x, y vamos a tomar x1, x2, en esta categoría, los símbolos acá. ¿No? Entonces quiero probar que el omega es inyectivo, o sea, lo que quiero probar es que si tenemos que el omega volt, acá, de nuevo no voy a hacer volt, pero este volt lo voy a mencionar nada más, es igual al omega volt del x1, de x2, entonces el x1 es igual a x2. Bien, entonces esto por definición lo que tenemos es que esto, ¿no? Que la clase de x1, del omega de x1 es igual a la clase del omega de x2. Y aquí utilizamos un resultado de Gancilota Fernández y Mendoza, creo que es la producción 3.1, que dice que si tenemos que dos elementos son iguales en K0, entonces son isomorfos en mod lambda estable. Entonces lo que tenemos es que esto es isomorfo a, este es un 1, perdón, 2 en mod lambda estable, y como es en mod lambda estable y los objetos son los mismos, o sea, considerarlo acá o considerarlo en chi de X es lo mismo, y los morfismos son los mismos por ser plena, esto en definitiva es en chi sub X, en chi barra, ¿está bien? Bien, entonces existen en chi barra F y G, F que va desde acá, omega de X1 en omega de X2, y G que va desde omega de X2 omega de X1, tal que la composición me da la identidad, ¿no? F compuesto con G me da la identidad en omega de X1, está bien así, lo hice muy rápido, estoy desconfiando porque no suelo estar así, me salió de casualidad. F y G tengo que pensar siempre como compongo, esto me da la identidad de omega de X2, ¿está bien? Bien. Entonces, ahora esto. Pero la identidad, el omega de la identidad en X1, por ser un funtor, esto es la identidad
del omega de x1. Pero esto es, ya dijimos, F compuesto con G. Pero H y G, H y omega son un inverso del otro, así que este es omega de H de F compuesto con omega de H de G. ¿Está bien? Bien, pero en definitiva, omega es un puntual, así que esto es H de F, H de G. Y como dijimos, como probamos en realidad que omega es fiel, es inyectivo, esto me quiere decir que la identidad de x1 es igual a H de F compuesta con H de G. Así que en definitiva probamos esto y de la misma manera se puede ver que la identidad de x2 es H de G compuesto con H de F. Bien, por lo tanto, esto me está diciendo, ahora acá vamos a seguir, que el x1 y el x2 son isomorfos en chi de x. El x1, son isomorfos, no son el mismo, son iguales. En realidad son isomorfos, sí, en chi de x barra, esto es una chi, perdón. Y entonces son isomorfos en mod lambda estable. Y por la misma proposición de Fernández, Lanzilota y Mendoza, obtenemos que entonces estos son iguales. En el K0 son iguales. Por lo tanto, probamos que el omega es inyectiva y que la phi en chi de x va a ser siempre, va a ser 0, ¿no? Porque en el primer lugar ya me da una biyección en omega, ¿no? Así que va a ser 0 para todo módulo que consideremos en la categoría. Bien. Bueno, el primer corolario que se obtiene de este teorema es el obvio, ¿no? Porque ya dijimos que el valor de la phi y la psi coinciden, así que, bueno, el primer corolario dice exactamente eso, que sí que es un módulo ortogonal a su solución, y entonces todo módulo en la categoría chi sub x barra cumple que phi en ese módulo es 0, sí, perdón. Y el segundo corolario obtenemos que todos módulos en la categoría en per lambda, o sea, todo módulo ortogonal en la álgebra, phi y psi de ese módulo es 0, y en particular que todo la phi y la psi en todo módulo vuelto proyectivo es 0. Bien, eso era todo. Muchas gracias. Y tardé menos de una hora, sí. Gracias, Leonardo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, parece que no. Agradezco una vez más, Leonardo, por la charla. Gracias. No digas, José tiene una, la está escribiendo, no tiene no tiene micrófono ni cámara. Leonardo, después le podés mandar el archivo de la presentación a Cristian. Sí, no hay problema. O sea, Sí. ahí están todas las referencias. Bien. La verdad es que no sabría. Estimo que no todas las álgebras tienen. No triviales te refiere a que no sean los proyectivos, ¿no? No se me ocurre ahora en este momento ninguno que no sea, ninguna álgebra que no admita un no. Pero yo asumo que no. La verdad es que no lo sé. Sí, claro. Está bien. La verdad es que no lo sé. Podría pensarlo y te contesto, pero la verdad es que no lo sé. ¿Sabes si hay alguna caracterización o hay algo que se sepa respecto a la existencia de módulos ortogonales? ¿Cómo? ¿Sabes si hay algo, una caracterización o algo sobre la existencia de módulos ortogonales? No sé, la verdad es que no sé, no creo. A ver, esto lo definimos nosotros, así que no sé si alguien más lo habrá escuchado alguna vez a Marcel y se ha puesto a estudiarlo, pero nosotros no lo hemos hecho, así que estimo que no. Ok, vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, te agradecemos una vez más, Leonardo. Bueno, gracias a ustedes.
Y